Buenas noches, ingeniero Carlos Andrés Gaviria. Nosotros somos el grupo número 3, cuyo tema es el despiece del acero de refuerzo. El grupo está integrado por Paula Andrea Valentina Suárez Rico, Andrés Fabián Agudelo y quien le habla César Augusto Puentes Celis. Yo voy en octavo semestre, resido en la ciudad de Bucaramanga, tengo 41 años, me desempeño como inspector técnico nivel 1 y como auxiliar de calidad en la interventoría del proyecto Ruta del Cacao, que es el corredor vial entre Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó. Bueno, siguiendo con el tema, esta es la primera parte del video y aquí vamos a encontrar los ganchos y diámetros de doblamiento, ingeniero. Estos ganchos, ¿por qué son importantes dentro de una estructura? Porque pues igual son los que dentro de la mecánica estructural permiten que el acero tenga un agarre, por así decirlo, una mayor adherencia dentro de la pasta de concreto. Y esto se da pues obviamente debido a la fricción, debido al doblez que se tenga. Y hay que tener en cuenta que para los ganchos se debe cumplir de que deben tener una longitud adicional después del radio de curvatura. Y esto lo vemos acá. Tenemos tres tipos de ganchos. Uno, que es el gancho estándar a 180 grados, los ganchos estándar a 90 grados y a 135 grados. Los tres obviamente pues se diferencian en el ángulo que describen, pero adicionalmente a eso tienen una particularidad, y es que, por ejemplo, en el gancho de 180 grados, después del doblez, debe haber una longitud libre mínima que debe ser por lo menos 6.5 centímetros o 4 veces el diámetro de la barra. Para el gancho 90 grados debe ser mínimo 12 veces el diámetro de la barra. Para el gancho a 135 grados mínimo debe ser 6 veces el diámetro de la barra. Para los estribos, como este que vemos acá, tenemos de que la longitud en sus extremos, acá donde va recta, debe ser mínimo 6 veces el diámetro de la barra. El ancho o el ángulo que se va a describir para estos estribos es de 135 grados, y en este extremo pues deben ser también mínimo 7.5 centímetros de largo libre o 6 veces el diámetro de la barra. También para los estribos tenemos de que obviamente ese gancho y la longitud depende del diámetro o el número de la barra. En el caso de una barra o un acero de una varilla número 5 o 3 octavos, llevará un doblez de 90 grados y adicionalmente una extensión de 6 veces el diámetro de la barra. En el caso de una varilla número 6, número 7 o número 8, también podrá llevar un doblez a 90 grados y adicionalmente una extensión de 12 veces el diámetro de la barra. Como ya lo dijimos, los ganchos sísmicos, en los ganchos sísmicos se manejan dependiendo de la estructura de la capacidad, de disipación que se tenga. Tenemos la DMO, que es la moderada, o la DES, que es la especial. Allí los ganchos sísmicos, como ya lo decía, el ángulo debe ser de 135 grados, de tal forma que, y se debe garantizar que ese gancho, que ese ángulo cubra o abarque la totalidad del acero longitudinal de refuerzo. Ese gancho se debe proyectar hacia la parte interna del elemento como tal, y debe tener una extensión mínima, como ya lo decía, de 7.5 centímetros. Ahora bien, tenemos los diámetros mínimos de doblado. Estos diámetros mínimos de doblado van acorde al número de la barra, como lo vemos en la tabla que fue tomada del manual de Diaco. Por ejemplo, para los barras número 3 y número 8, el diámetro mínimo de doblado va a ser 6 veces el diámetro de la barra. Para las barras número 9, 10 y 11, 8 veces el diámetro de la barra. Para las barras 14 y 18,
mínimo 10 veces el diámetro de la barra. Ahora tenemos el siguiente tema y es la colocación del refuerzo. El refuerzo que se utiliza en cualquier estructura se debe colocar de tal forma, uno, que se garantice que durante el proceso de vaciado, pues obviamente la pasta de concreto pueda ingresar libremente, no vaya a encontrar espacios muy reducidos o demás para que no pueda fluir a través de esa estructura. Y también se debe asegurar de que esa estructura esté firme, que esté bien asegurada, de tal forma que cuando haya los procesos de vaciado no se mueva la estructura o no se vaya a, por ejemplo, a presentar el efecto de flotación, ¿sí? Porque igual de todas maneras, si no se asegura bien, o se puede correr, se puede recostar en la formaleta o puede flotar en el caso de cuando son estructuras que están a nivel de piso. Como lo vemos acá, esta es la estructura para un tanque de una red contra incendios del proyecto donde yo trabajo. Y acá vemos que obviamente pues se conservan la uniformidad de los espacios en la distribución y se asegura de que se mantenga esa posición. Eso también es el complemento que se hace entre los aceros verticales y horizontales. Aquí lo vemos también, el refuerzo entonces longitudinal también, lo que les decíamos, por ejemplo, cuando son espacios tan pequeños, se debe garantizar esa posición y se debe garantizar esa uniformidad en la distribución para que se permita el ingreso y la buena distribución y una distribución uniforme del concreto y no se vayan a presentar vacíos o comúnmente lo que llamamos los hormigueros o vacíos en cuerpos o en elementos tan esbeltos como podemos ver acá, que es la visera de un túnel falso. Ahora, recordemos también de que los estribos o los flejes que hay de diferentes formas, pues ellos son los que también nos van a garantizar de que uno, se mantengan la posición del acero longitudinal. Dos, de que los estribos van a resistir las cortantes esfuerzos de torsión cuando son empleados y utilizados en vigas en la luz. También van a proporcionar un confinamiento donde ellos tienen un espaciamiento muy pequeño. Y ellos también son los que nos van a definir el recubrimiento que va a tener el acero como tal, de que se cumpla, debemos tenerlo en cuenta. En el caso también del refuerzo longitudinal, debemos recordar que el refuerzo longitudinal se colocará acorde al diseño estructural que se tenga. Se puede colocar de una forma pues continua o fraccionada. Cuando es fraccionada pues sabemos que vamos a tener traslapos y esos traslapos van a cumplir las especificaciones técnicas, obviamente, porque para cada número de barra tenemos cierta longitud mínima de traslapo, pero pues también está especificada como tal en los planos estructurales. Siendo así, también debemos recordar que la separación entre las barras del acero longitudinal debe ser como mínimo el diámetro de la barra, o 2.54 centímetros, que es una pulgada, o 1.33 veces el tamaño máximo del agregado a utilizar en la pasta de concreto. Cuando tenemos esos refuerzos, pero ya aplicado a columnas, por ejemplo, circulares, en el caso de pilas para puentes, entonces debemos asegurar de que las barras longitudinales están mínimo a 1.5 veces el diámetro de la barra o 2.5 centímetros. Y si vamos a colocar, por ejemplo, una placa en donde lleva un doble emparrillado, podemos colocarla, se debe garantizar ese espaciamiento continuo entre las dos parrillas, o se puede colocar, si es una sola parrilla, en la superficie cercana a la parte inferior o la parte superior, pero debe estar separada como mínimo 2.5 centímetros. Ahora, seguimos con los planos estructurales y los despiezes.
Los planos estructurales, este es un plano del proyecto donde yo trabajo, y los planos estructurales deben tener ciertas características tales como los logos, la firma de quien lo hace, el ingeniero estructural, la firma de quien recibe, la firma de la interventoría, un cuadro donde se manejan las versiones, las diferentes versiones que ha tenido el plano, porque igual son susceptibles a cambios. La identificación del proyecto como tal, del plano a qué, por ejemplo, unidad funcional pertenece, su localización, a qué elemento pertenece. Y también encontramos acá las versiones. Entonces, esta es la versión número 5, es el plano número 5 de 50. Todo eso debe estar especificado en el rótulo. Adicionalmente a eso tenemos de que también los planos estructurales van a incluir las especificaciones técnicas tanto de los materiales como del concreto. Entonces debe incluir todas esas especificaciones, debe incluir pues obviamente todos los detalles que sean necesarios o que haya que saber. ¿Para qué? Pues porque hay que construir, hay que armar, hay que instalar todos esos aceros de refuerzos, y hay que saber dónde van, cómo van, cuáles son los espaciamientos, cuáles son los traslapos. Por ejemplo, acá tenemos el plano estructural de una pila circular, de un puente, en donde vemos que acá vamos a encontrar los aceros que son verticales, cada cuánto van, cuando están los traslapos, entonces los traslapos, como lo vemos acá, en qué posición van, cuánto es la longitud mínima del traslapo. Nos va a decir, por ejemplo, que los traslapos se deben alternar. Los estribos o el refuerzo transversal en estas pilas, por ejemplo, son espirales, y esos espirales entonces van a también tener un radio, un diámetro mínimo, van a tener una separación entre cada vuelta, y eso se llama paso. Entonces también se debe tener en cuenta eso. Nos va a decir entonces todas las especificaciones, como ya lo decía, del acero como tal, del concreto a utilizar, por ejemplo, de los aceros que se van a colocar cuando se utilizan caissons y demás. Sumado a esto también pueden incluirse obviamente pues otros detalles tales como cotas, niveles, por ejemplo en el caso de puentes las contraflechas que vayan a ir en las vigas, las cargas que se vayan a utilizar por ejemplo cuando son elementos pretensados, y todos los detalles adicionales que se requieran. Por ejemplo, acá vemos un despiece de una viga cabezal que está soportada por dos pilas circulares. Y como lo decía, pues obviamente acá vamos a mirar todo el despiece, toda la ubicación como tal de lo que son todos los aceros, tanto horizontales como verticales, cómo van, qué longitud tienen, y esos detalles, los dobleces, los ganchos, todo lo que lleva, eso va a estar consignado en una cartilla de despiece o en planos que también están totalmente detallados. Y la ventaja en algunas obras es de que todo el acero puede llegar a llegar a la obra ya figurado como tal, y no se va a tener que incurrir en esa actividad, en ponerse a figurarse. Entonces se garantiza de que obviamente pues pueden pasar errores, pero se garantiza de que ya prácticamente todo el acero que se va a utilizar está ya solamente para instalar según los planos. Entonces, ingeniero, pues esta es la primera parte. Continuará mi compañera Paula Andrea y por último mi compañero Andrés. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.